Hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, en nombre de Ciudad, quería agradecerle a los expositores por la participación que van a tener en este conversatorio que hemos organizado para debatir sobre la movilidad, el tránsito y la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires. La idea es poder dialogar respecto de los hallazgos sobre el impacto que la pandemia y las restricciones del COVID causaron en nuestra ciudad. También agradecerle a la gente, a los amigos que se están sumando a este conversatorio. Desde el Instituto Ciudad pretendemos contribuir al debate sobre políticas públicas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y en función de eso, pensando que el tránsito y la movilidad son ejes centrales del debate urbanístico y de la calidad de vida de las personas que viven y que circulan por nuestras calles, es que desde surge esta idea de realizar este intercambio con todos ustedes, expertos, que nos acompañan para ir pensando el futuro de nuestra ciudad en movimiento. No quiero ser muy extensa porque quiero que todos puedan primero exponer y luego hacer las preguntas de quienes asisten, así que voy a ser muy breve. Quiero decirles que nos acompañan hoy Inés Smith, que es arquitecta egresada de la Universidad Nacional de Rosario, arquitecta con orientación en diseño urbano. Es docente, investigadora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA desde 1988. Es integrante del Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y Ambiente de la FADU, coordinadora del Observatorio de los Desplazamientos Urbanos y Periurbanos de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Mar del Plata. Es directora de proyectos de investigación de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Moreno. También nos acompaña Federico Pur, que es magíster en Economía Urbana por la Universidad, egresado de la Universidad Torcuato Di Tella, con especialización en Ciencia de Datos. Su tesis de maestría analizó el pasaje al trabajo remoto durante la pandemia, o sea que nos va a aportar mucha información de este tema. Además es periodista, trabajó en las redacciones de Página 12, Revista Debate y Buenos Aires Herald, y actualmente colabora en Chequeado, el diario AR y La Nación, donde publica columnas sobre el futuro de la movilidad. También nos acompaña Matías Barrotaveña, que es legislador porteño por el Frente de Todos, es director del Centro de Estudios Metropolitanos, es politólogo, egresado de la UBA, es máster en Políticas Públicas y Gerenciamiento de Desarrollo de la Universidad Georgetown, tiene un posgrado en Urbanismo Metropolitano de la FADU, fue secretario de Empleo en Nación y expresidente de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. También como expositora va a estar hoy nuestra querida vicepresidenta del Instituto y directora del área de Urbanismo, Desarrollo Urbano de nuestro instituto, Rosa Aboy, que es arquitecta,
magíster en investigación histórica y doctora en historia moderna. Desde 2016 dirige el Centro de Investigaciones de Historia de la Vivienda en América Latina. Es profesora titular regular de la Universidad de Buenos Aires en grado y en posgrado. En el posgrado es directora de la Maestría en Estudios Urbanos y de la Vivienda en América Latina y miembro de la Comisión de Postdoctorado de la FADU-UBA. Ha sido consultora y asesora ligada a temas urbanos de vivienda y por supuesto desde 2017 compartimos este espacio de iCiudad. Finalmente quiero presentar a la moderadora, que es quien ha convocado a estos excelentes expertos, que es nuestra querida directora del área de medio ambiente, Laura Rocha, cofundadora y presidenta de P4P, periodista, trabajó durante 17 años en el Diario de la Nación, de aquellos años nos venimos conociendo, fortaleciendo desde allí la mirada ambiental del medio, justamente. En la actualidad escribe en Infobae, conduce desde hace 10 años el programa de radio Cuestión Ambiental en FM Radio Cultura, es máster en periodismo, maestría en economía urbana en la Universidad de Ditela. Mis queridos expositores, mi querida moderadora, quedan a cargo de este conversatorio. Marta, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar ahí. Y bueno, yo voy a ser muy breve, simplemente, bueno, volver a agradecer a los expositores la participación en este conversatorio. Esta sesión se va a grabar, está siendo grabada de hecho, así que es muy posible que luego pueda ser reproducida por los distintos medios de iCiudad. Y la dinámica de la charla va a ser que cada orador va a contar con más o menos 15 minutos para hacer sus presentaciones, y luego la idea es poder tener un intercambio que puede ser a través de preguntas o comentarios con los disertantes. Cualquier pregunta o comentario que quieran hacerle a los expositores, le pido al público si por favor las pueden escribir en el chat y nosotros las iremos recolectando para pasárselas y leérselas a los oradores. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Vamos a escuchar en primer término al arquitecta Inés Schmidt, quien nos acompaña y a quien le agradecemos muchísimo estar aquí con nosotros esta tarde. Inés, el micrófono es todo tuyo. Gracias. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno. Ante todo, bueno, muchísimas gracias. En esta diapositiva pretendemos mostrar el trabajo que estamos generando desde hace varios años, pero ya desde el 2018, consolidados del observatorio, con el arquitecto Olivera y otros integrantes del instituto y demás, pero bueno, es un largo trayecto de ya casi más de 10 años, ¿no? que estamos compartiendo trabajos e intercambios. ¿Qué es lo que pretendemos? Es de dónde partimos, qué nos preguntamos y dijimos. Todo esto es el corte absoluto pandemia, ¿no? Esto, de dónde partimos en pandemia, qué nos preguntamos y qué dijimos y si lo pudimos sostener o no. En primer lugar, partimos que la ciudad es aquel lugar en donde las personas se relacionan, se expresan, ¿no? En todas sus aristas. Y en este caso particular, como estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ciudad Metropolitana, estas aristas son las personas como residentes permanentes, residentes pendulares, usuarios ocasionales, ¿no? Estas digamos, diferentes accionar y uso que se realiza de la ciudad. Entonces esto nos va a ubicar en un espacio determinado que fue el COVID y en un contexto histórico, ¿no? Y otra de las cuestiones también, que esto se lo tomamos a Perulli, es que todos gravitamos en la ciudad y estamos en procesos de inclusión y exclusión. Entonces, esta es la contradicción en la cual nos paramos para trabajar y a la cual nos enfrentamos, ¿no? Y pretendimos dar explicaciones, y sí, es un deber dar explicaciones como académicas, ¿no? Esto lo digo imperativo, dar explicaciones y formalizar propuestas. Eso fue nuestro desafío en aquel momento.
nosotros valoramos mucho a la doctora Gutiérrez y bueno, tomamos su concepto que ella viene trabajando hace muchos años sobre la movilidad. Bueno, es una práctica social donde se conjugan deseos, aspiraciones, y bueno, la movilidad, esos deseos y aspiraciones forman parte de aquello que realmente es la movilidad. El transporte no es movilidad, simplemente es un segmento de todo aquello, deseos, aspiraciones. Una cosa es lo que se hace, lo que se puede hacer, o lo que se quiere, ¿no? Bueno, en este juego nos ponemos para hablar de movilidad. Estas son fotos recientes, las personas bajando en cruces, digamos, de una autopista, como ustedes ven, terraplenes ahí, digamos, sin demarcación horizontal. Esta es la realidad que viven todas las personas que están regresando a su hogar, y el inicio del trabajo del regreso al hogar se realiza tomando una línea de colectivo que es Suburbana Grupo 2 en Plaza Italia, ¿no? Esto es mayo del 2022. Bueno, esto lo pongo así, estamos en 2021 y ahora estamos en junio, ¿no? Y seguimos. Estamos instalados, seguimos instalados en un contexto que nos interpela de manera rotunda, y bueno, pretendemos resolver esas interpelaciones con conceptos y procedimientos que nos permitan abordar de manera más integral la temporalidad establecida por el COVID y estos nuevos tiempos que vamos atravesando. Entonces, ¿qué podemos concluir? Digamos, pre-pandemia, pandemia, esta situación de que vamos y venimos, bueno, permanecen las desigualdades, fueron más que evidentes. El que no quiere ver la situación de los viajes de las personas, tuvieron suficiente tiempo para aprenderlo y tratar de resolverlo, ¿no? Entonces hay desigualdades en esta situación generada pandemia y pospandemia, podemos decir, en base a la propuesta del Instituto, y una creciente diversidad de problemas preexistentes y nuevos, y nunca resueltos. Bueno, lo que ustedes, ahora retomamos a Lindon, digamos, cuando vemos estos artefactos, esto es Moreno, también son fotos recientes, se generó un artefacto arquitectónico ligado a los centros de transferencia. Recién vimos una transferencia a cielo abierto, intersecciones de la Martín Fierro, de calles, de, digamos, vías primarias, regionales importantes, con otros cruces de vías de articulación local regional. Bueno, lo que, digamos, ni uno ni otro están resolviendo el tema de hacer la vida más fácil a las personas que viajan en el transporte público en su vida cotidiana, con niños, con paquetes, lo que ustedes observan acá, ¿no? Entonces, por un lado, ese espacio no es neutro, y el espacio lo que sí nos da es un sentido digamos, está cargado de sentidos, de memoria, ¿no? Y después esto, insistimos mucho con los deseos y aspiraciones y sueños de las personas. Las personas tenemos deseos, sueños y aspiraciones que muchas veces el no tener el conocimiento general de este ida y vuelta de las palabras movilidad, transporte, transporte no motorizado, bueno, en estos vaivenes no se llega a comprender los derechos, porque la movilidad es un derecho. Bueno, con esto, ya 2021, nosotros consideramos, nos faltaba como al interno del equipo, es empezar a trabajar con la inmovilidad, ¿no? Porque todo lo que estuvimos viendo es aquellas personas que se están de alguna manera desplazando en ese territorio. Y para trabajar,
consideramos que para abordar de manera más integral la movilidad es muy importante articular con otras disciplinas no tan tradicionales en esto transporte-movilidad, que es digamos, fundamentalmente la antropología urbana, la sociología, bueno, en matemáticos, ¿no? Por ese camino andamos. Bueno, la pregunta respecto, para no faltar a nuestra palabra, porque ya lo dijimos, que debemos proponer y formular, debemos responder a esas contradicciones y formular propuestas. Bueno, después nos preguntamos dónde. Esto es pensado también 2020-2021, ¿no? Siempre el sistema de transporte público es fundamental empezar a reflexionar en la estructura urbana, pero preguntándonos dónde están los hogares de las personas, dónde está la oferta de empleo, dónde se localizan los equipamientos y los servicios generales y los de saneamiento. Pero la primera pregunta es ¿dónde están los hogares de las personas? ¿No? Esa es es fundamental saber la ubicación del hogar y también analizar la posición relativa que tiene ese hogar respecto de la ciudad metropolitana, ¿no? Y después son los grandes debates, que es la disputa por este espacio urbano, que es una situación que es en constante reproducción. Otra pregunta subsidiaria a ese dónde es las deseconomías como variable social, ¿no? En los aglomerados urbanos, ¿son mayores que las ventajas? Es una pregunta. Luego, para comenzar a responder y generar propuestas, las variables es consumo de suelo, la densidad, las actividades económicas, el nivel socioeconómico y las demandas diferenciadas de transporte. Bueno, en su momento, cuando en toda la etapa de ASPO y DISPO, retomando lo que en el año 97 se lo escuché al licenciado Barbero, que digamos no dice, esto dijo esa palabra, el gran fracaso o no mirar como corresponde el tema de transporte, porque siempre se está trabajando más, se pone la mirada sobre la oferta y no sobre la demanda, digamos. Cuando atravesamos el COVID, bueno, había una mirada respecto a la demanda, si quiénes podían viajar, quiénes no, ¿no? Bueno, y eso fue un gran momento para reflexionar y dar un salto cualitativo, ¿no? Y realmente ahí ver qué es una movilidad equitativa, cuál es la movilidad equitativa, ¿no? Y bueno, y también, digamos, siempre la disputa se va a dar sobre el sistema de transporte público, ¿no? Y bueno, se definieron nuevos flujos que ya retomaron sus flujos históricos y que podían ser esta mirada y este salto cualitativo una expresión de esta nueva temporalidad y a un devenir diferente con mayor calidad de la movilidad en tanto desplazamiento como equidad respecto a los beneficios socioeconómicos que se tengan. Bueno, en el 2020 y en el 2021, y ya ahora bastante olvidado, nos encontramos y todos empezamos a hablar, más allá de lo que es por disciplina laboral o lo que fuera, hablábamos del AMBA. Todos empezaron a tener en su cabeza el AMBA. Bueno, el AMBA es esto, ¿no? Este es el completo, lo que para transporte es la región de AMBA. Esta es la primera corona, donde está incluida la ciudad de Buenos Aires, que ya conoce, la segunda corona, la tercera corona. Esto es lo que se denominó, y todos ya tienen incorporado el concepto de área metropolitana de Buenos Aires. Ahora bien, respecto de la oferta de transporte público, así es, estamos, ¿cómo es la Gran Buenos Aires cuando nuestro horizonte es el estuario del Río de la Plata? Estas son las líneas de jurisdicción municipal. Este es el patrón en el cual se inserta en el territorio.
siempre cuando uno tiene el horizonte en el estuario del Río de la Plata, estas son las de jurisdicción provincial. Este es su patrón de ordenamiento y en el territorio. Acá están superpuestas. Ahora bien, esta es la oferta de transporte público. Así es la Gran Buenos Aires cuando el horizonte es otro. Estas son las líneas nacionales. Este es el patrón de las líneas nacionales. Bueno, estos datos, 32, 105, todos los datos generales de cómo se componen las líneas nacionales, que básicamente son 32, que son las que históricamente, cuando comenzamos con el tema de transporte, ya desde hace tiempo, eran las DF, Distrito Federal, porque la Ciudad de Buenos Aires era la capital federal de todos los y las argentinas, ¿no? Después hay más de 100 líneas que responden por esquema tarifario, una suburbana grupo 1, suburbana grupo 2, y luego están las interurbanas y la jurisdicción, las interprovinciales, y esos son nacionales. Después ya vienen las comunales y las provinciales. ¿Qué hicimos en ese proceso de encuentros y demás en el Observatorio 2020-2021? Realizamos una encuesta virtual en septiembre del 2020 con los participantes de estos talleres que armábamos de manera virtual, y eso generó una red bastante interesante. Y los resultados fueron estos. Lo que están marcados en naranja fueron los que nos propusimos abordar en el tiempo, ¿no? Entonces, básicamente, porque la pandemia nos estaba interpelando, los usos de suelo como factor determinante de la movilidad, y la mirada de la demanda y el planeamiento territorial. Esos fueron nuestros ejes, ¿no? Bueno, otro eje que fue muy soñador quizás de nuestra parte, estas consideraciones del 2020 hasta el día de hoy, hicimos mucho hincapié en un momento dado con la innovación y la capacidad de proyectar. ¿Por qué decíamos innovar y proyectar? Porque de acuerdo a la capacidad que tienen las distintas unidades de transporte, sea un colectivo suburbano grupo 1 o uno suburbano grupo 2, el tren o el subterráneo, bueno, tienen una capacidad, y después entra en juego la densidad y el hacinamiento, ¿no? Es decir, hasta dónde estaba permitido esa cantidad de personas que se podían transportar en ese momento. Bueno, eso lo vimos como algo que también para dar un salto cualitativo, para mejorar los viajes y todo demás, y que los viajes, los desplazamientos en esa situación de movilidad se pudieran sostener en calidad y en seguridad, ¿no? Era la sostenibilidad en tanto calidad y seguridad en transporte público. Un minuto, bueno, Inés. Sí, ya terminó. Bueno, esto, fíjense, nosotros hablábamos de innovar y proyectar. Lo que ustedes ven acá, hacia la izquierda, esto es una foto de hace 2 días, no más. Es una línea, digamos, absolutamente DF, Distrito Federal. Fíjense, esto que nosotros pensamos que se iba a proyectar y todo lo demás, siguen estando los choferes supuestamente aislados del resto de sus pasajeros, con ese nylon agarrado por una soguita, digamos. Esta es nuestra, y lo que vemos a la derecha es es en el área metropolitana, en un lugar conurbano, las personas esperando un día de sol, obviamente, con mucha tranquilidad el transporte público. Bueno, muchas gracias. Gracias, Inés. Bueno, nada, 1000 preguntas surgen de la presentación, interesantísima. Bueno, creo que la palabra equidad sobresalió durante toda la presentación, y precisamente eso también se va a referir Federico, que hizo un trabajo espectacular justamente durante la pandemia, porque a través de datos pudo relacionar de qué manera, por ejemplo, la gente hacía teletrabajo, si esto es realmente una tendencia que llegó para quedarse o fue una tendencia que pudieron aprovechar una cantidad determinada de la población y la otra no tanto. Pero bueno, no hablo más. Federico, te dejo vos tus 15 minutos.
Gracias, Laura. Bueno, buenísimo lo de Inés también. Seguramente voy a estar recuperando alguna de las cosas que dijo. Acá voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si se ve. Sí, Perfecto, se ve. sí. Bueno, básicamente en mi tesis de maestría de Economía Urbana en la Universidad de Tortuguato Itela, que presenté el año pasado, analicé el impacto del teletrabajo en lo que fueron las nuevas localizaciones y en los desplazamientos y un poco lo que hace al eje de lo que se discute hoy. Yo partí de dos preguntas bastante amplias, pero me parece interesantes que abrían un poco el juego. Una es qué se sabe sobre el pasaje al teletrabajo, en la ciudad particularmente, desde la irrupción del COVID, y el otro es dónde estaban localizados los hogares, que es un poco la pregunta que se hacía Inés, ¿no? En este caso, de quienes dejaron de asistir todos los días, de lunes a viernes, al trabajo. Para juntar esta información, lo que hice fue realizar una encuesta. La encuesta fue online, difundida mayormente por redes y entre conocidos. Obviamente se hizo una post-estratificación después para tratar de ajustar bien la muestra al universo, ¿sí? Para no tener sobrepoblación de un lado o pocas respuestas de otro lado. Y lo que tomé y lo que limité en este caso, es una de las limitaciones del trabajo, es personas que viven y trabajan en Cava. Es decir, que no estoy tomando, por ejemplo, toda la gente que asiste de Gran Buenos Aires a Ciudad de Buenos Aires y que son cientos de miles de personas que todos los días ingresan a trabajar, pero en todo caso para tener resultados más confiables dentro de eso. Y lo otro que hice, justamente por la limitación del alcance, es no tomé personas con menos de estudios secundarios completos. Es únicamente el 5% de la población ocupada de Cava, pero es interesante tener en cuenta que estamos hablando del mayor nivel educativo. Había dos hipótesis iniciales, una que me parece muy interesante a los ejes de lo que se discute hoy, que es que el aumento del teletrabajo podía configurar una masa crítica de gente que al desplazarse menos empiece a consumir más en las cercanías de su hogar, consumir, circular, habitar, disfrutar, digo, varias cosas, pero en particular esto, que en lugar de lunes a viernes ir al distrito central de negocios, digamos, de la ciudad, simplemente se quedan en sus barrios, y que eso podía generar, si se mantenía la tendencia, varios o nuevos subcentros en lugares distintos al tradicional, porque Buenos Aires es una ciudad todavía muy monocéntrica. Y acá empieza un poco lo que aparece como grandes hallazgos. No son novedades, pero está bueno tenerlo con datos. Una es, no todo el mundo puede teletrabajar. Esto en general está asociado con un mayor nivel educativo, es decir, a mayor nivel educativo, mayor capacidad de poder hacer su trabajo de manera remota. Y la otra, que también parece una obviedad, pero no es menor, es aquellos que usan computadoras, ¿sí? No todos los trabajos son teletrabajables y acá está un poco lo que aparece. En números, antes de la pandemia, solamente el 11% de las personas que vivían y trabajaban en Cava, con estudios secundarios o mayores, lo hacían de manera remota. Es decir, 1 de cada 10. En otras palabras, 9 de cada 10 personas antes de la pandemia estaba yendo todos los días de manera presencial a trabajar. En noviembre de 2020, no es una fecha aleatoria, digamos, pero tiene que ver con el momento en que se pasa del ASPO al DISPO, es decir, del aislamiento total a este momento de distanciamiento obligatorio. Bueno, 77% de los ocupados ya lo hacían de manera remota. Y esto que decíamos antes de la relación o la correlación entre nivel educativo y teletrabajo, ¿sí? Las personas que solamente tenían secundario completo, 2 de cada 3 lo hacían, y cuando ya te ibas a un nivel universitario completo, posgrado, doctorado superior, 84%, prácticamente la totalidad de esas personas. La otra es esta, el tipo de tecnología usada en el trabajo, que era lo que indicábamos antes. Hay unas categorías que toma el INDEC o la EPH normalmente, que son operación de maquinaria. Bueno, obviamente en esos casos muy pocas personas podían haber pasado a trabajar de manera remota. La gente que operaba una grúa, la gente que operaba maquinarias, evidentemente tuvieron que seguir haciéndolo y asistiendo al lugar de trabajo, a pesar de los riesgos que significaba en un momento donde había mayor circulación comunitaria del virus, no había vacunas, etc. Y en el caso de los que utilizaban computadoras, nuevamente casi 9 de cada 10 habían pasado a hacerlo de manera remota. Y otro dato interesante que me parece que hace a los estudios de género que se están haciendo mucho últimamente es que una incorporación pareja entre hombres y mujeres al trabajo remoto. Antes de la pandemia, muy pocas mujeres hacían su trabajo
desde el hogar, y con la irrupción de la pandemia, cuando todo el mundo se mandó a sus hogares o a sus casas, bueno, eso pasó a ser parejo entre ambos sexos. Impactos en el transporte, que me parece un eje muy importante. Yo ahí pregunté, entre las personas que después de la pandemia y después de la irrupción de la pandemia, hacia noviembre de 2020, seguían yendo físicamente al trabajo, ¿cómo lo hacían? Y comparé, o les pedí que compararan con su propio hábito a febrero de 2020, que fue justo antes de la irrupción del COVID. Y acá aparecen datos interesantes, pero también preocupantes. ¿Por qué digo esto? Por un lado, cae la cantidad de gente que va en colectivo o en combi o en micro al trabajo, cae la cantidad de gente que va en subte al trabajo, cae la cantidad de gente que va en tren al trabajo, ¿sí? Que lo usa como principal medio de transporte. O sea que ahí estamos hablando de un gran problema que van a tener las ciudades, que están teniendo, que es la posible desfinanciación del sistema de transporte público. Más allá de que todas las ciudades en general subsidian su sistema de transporte, el hecho de que haya un menor ridership, es decir, una menor cantidad de personas utilizándolo y de tickets vendidos, hace que se caiga una de las fuentes de financiamiento del transporte público, que en general siempre es favorable y es bueno alentarlo. Por otra parte, un dato quizás alentador es que los modos activos, que son estos dos que ven acá, que son a pie y en bicicleta, aumentaron. Las personas que iban a pie al trabajo, caminando al trabajo, eran menos del 10% antes de la pandemia y ahora pasaron a ser 17%. Quizás personas que viven a 10, 15, 20 cuadras del trabajo, bueno, podían hacerlo e ir caminando. Y el caso de la bicicleta, que se duplicó, que son cifras coincidentes con las oficiales que maneja el gobierno de la ciudad. ¿Sí? Es decir, tras la irrupción de la pandemia, el doble de personas empezó a ir en bicicleta al trabajo, lo cual es un dato alentador. Después hay que ver cuánto se sostiene, cuánto se mantiene. Recordemos que esto es la foto en noviembre de 2020, después pueden haber pasado otras cosas. Y el otro dato preocupante, nuevamente, es el tema del automóvil particular, que son lo que acá marcó en amarillo. El automóvil particular es el modo más contaminante, más ineficiente, ocupa más espacio para menos personas, y si bien solamente ahí una de cada 10 personas iba en auto al trabajo, de los que vivían y trabajaban en Cava, obviamente si uno vive en el conurbano pueden ser mucho más, había pasado a 25%, un cuarto. Y esto es un hábito que puede resistir, que puede aguantar y que puede subsistir incluso post pandemia. Hay empresas que se acostumbraron a pagarle remises o taxis a los empleados, hay personas que le tomaron el gusto a la comodidad de hacer un puerta a puerta e ir directo al trabajo en auto, y eso se ve reflejado en lo que se empezó a ver después, que es que a pesar de que comenzaron a ceder las restricciones y que había meses atrás menor nivel de actividad económica que antes de la pandemia, había embotellamientos, había congestión, y uno decía, ¿cómo se puede explicar esto si hay menos gente en la calle, si hay menos gente trabajando en la casa? Bueno, en parte corresponde o responde al hecho de que hay muchas personas que usan el automóvil particular. Otro dato que está en el eje de la discusión en la capital tiene que ver con el microcentro en crisis, ¿sí? Cómo se desconcentraron las actividades en Puerto Madero, San Nicolás, Montserrat, Retiro, todo lo que conocemos como el área central. En el punto o en el momento en el tiempo que yo marco, que es noviembre de 2020, el 80% de los puestos de trabajo de mayor calificación habían pasado a modalidad remota. Estos puntitos que acá ven, en la izquierda es la foto en febrero de 2020, es decir, cada punto es una respuesta a mi encuesta de personas que decían, yo trabajaba presencialmente en Talcahuano y tal esquina, Corrientes y Alem o lo que fuera, y lo que ven a la derecha son las personas que en noviembre todavía decían que seguían yendo presencialmente. Es mucho menos, y ahí se ve de manera bastante visual lo que uno ve cuando va a una esquina o a la peatonal Florida o a varias calles del microcentro, que es un menor nivel de actividad, que en parte responde a todos estos oficinistas, en este caso, que dejaron de ir presencialmente a sus empleos. Acá viene la pregunta de los nuevos subcentros, que me parece central, y es, bueno, entonces, ¿a dónde se fue toda esta gente? ¿Qué pasó con esta gente que de lunes a viernes al mediodía estaban comprando algo en Retiro, o pidiéndose un sándwich, o haciendo la fila, o yendo a la tintorería, o yendo al gimnasio? Bueno, muchas de esas personas comenzaron a trabajar cerca de su vivienda. Y estamos hablando en particular, y acá viene el otro punto, que es la desigualdad, que es lo que marcaba Inés, de cuáles son esos barrios. Y en general, donde más se dio ese pasaje fue Palermo, Caballito, Flores, Recoleta, Núñez, Colegiales, Villa Crespo. Creo que salvo Flores, estamos hablando en general de barrios de clase media alta o de clase alta, con lo cual quizás
esto es solo una hipótesis, pero los mayores favorecidos del surgimiento de estos nuevos subcentros hayan sido los barrios más ricos y haya un cambio de localización o de decisión de localizarse de quizás restaurantes o bares o roticerías que abandonan su lugar en el microcentro y acompañan a donde aparecen esos subcentros. Acá queda un poco mejor, se ve un poco mejor cuál es el gráfico en el caso de los empleos presenciales, ¿sí? Cómo se desconcentró el microcentro e incluso algunos otros barrios donde las personas iban presencialmente al trabajo entre febrero y entre noviembre de 2020. Y esta es el reverso de la moneda, ¿sí? ¿Qué hogares pasaron a trabajar en modo home office o donde se dio el mayor pasaje al trabajo remoto? Y acá aparece una concentración en zonas cerca de Parque Centenario, algunas zonas de Belgrano, de Villa Urquiza, de Núñez. Todas esas áreas no tenían prácticamente personas trabajando desde la casa entre semana y ahí pasaron a tenerlas, al menos hacia fines de 2020. Problemas y desafíos, yo ya ahí con esto voy cerrando. ¿Cómo impacta esto en los diferentes ejes comerciales? Este mapa de acá es oficial del Gobierno de la Ciudad, es de 2015, es un mapa de ejes comerciales, hay un eje zona centro, norte, oeste, sur. Bueno, esto impacta de manera bastante diferenciada, ¿sí? Porque si hay un eje quizás comercial en Cabildo o Avenida Santa Fe, hay más personas que empiezan a trabajar entre semanas cerca de esa zona, bueno, el impacto puede ser menor y hasta diría positivo, ¿sí? Hasta podría haber más facturación o más ventas en esos barrios después de la pandemia, y hay otros que pueden estar más impactados, en especial en la zona centro. Y esta otra pregunta reformulada, ¿qué puede pasar con la desigualdad norte-sur, que es histórica, lleva más de un siglo en la Ciudad de Buenos Aires, si esta revitalización o revival de actividades comerciales se limita únicamente a los barrios más acomodados de la ciudad? Me parece que ese también es un desafío que uno puede tener mirando hacia adelante. Con respecto a qué puede pasar en el mediano y largo plazo, acá estoy tomando a dos autores que hablaban incluso antes de la pandemia, pero que me parecen centrales y yo cité en la tesis. Uno es Alain Bertrand, él escribió un trabajo muy bueno sobre la vida en ciudades y él lo que veía a futuro es que a pesar de que la tecnología está disponible hace mucho tiempo como para poder teletrabajar los trabajos que son teletrabajables, no todos se hacían así, y esto tiene que ver con el hecho de que el pasaje siempre es más marcado en los datos, en los trabajos donde el trabajo es más rutinario. Quizás un call center, quizás un data entry, no sé, llamadas de atención al cliente. Todos estos trabajos pueden pasar perfectamente al modo remoto. Hay otros que siguen y van a seguir requiriendo la presencialidad, la alta dirección, ciertas cosas científicas, de comunicación, de publicidad. Bueno, hay muchos ejemplos de trabajos que siguen funcionando mejor de manera presencial. Y el otro, que tiene que ver con algo de mediano plazo y que también recuperaba en mi encuesta, que es, imagínense, esto le preguntaba a los encuestados, que si mañana se levantan todas las restricciones, ¿qué preferirían hacer? ¿Preferirían hacer todo remoto? ¿Preferirían hacer todo presencial? Bueno, la mayoría de las personas dijo una mezcla, ¿sí? Un mix, 2 o 3, 3 o 2, días presenciales o días remotos, y me parece que eso puede ser uno de los resabios de lo que va a continuar siendo a partir de la pandemia. Y acá sí es mi última diapositiva, problemas y desafíos a futuro, ¿cómo responde el gobierno local frente a esto? ¿Sí? Porque lo que pasó, por ejemplo, el año pasado fue que, si bien se había duplicado el uso de la bicicleta, la construcción de ciclovías se había prácticamente detenido, las últimas grandes habían sido la de Corrientes y Avenida Córdoba, y después no se hicieron más. Entonces, ¿cuánto fomenta el gobierno de la ciudad los modos activos y con qué intensidad lo hace? ¿Cómo se piensa el transporte público? ¿Cómo se piensa la Autoridad Metropolitana de Transporte, que está conformada pero no está activa, para activar estos modos de transporte público? En fin, son varias preguntas, yo las dejo ahí picando porque ya estamos en tiempo, si quieren hacerlas, después la pueden hacer más adelante. Gracias. Gracias a vos, Federico, sí, clarísimo. Bueno, me voy a reservar la pregunta de qué pensás de la ciclovía de la Avenida del Libertador y como calle compartida para cuando sea el momento de los intercambios. Vamos a darle ahora la bienvenida al legislador Matías Barretaveña. Él también participa activamente y hace estudios y análisis desde el Centro de Estudios Metropolitanos y tiene muchísimo material respecto puntualmente de esto, ¿no? Las desigualdades y el transporte público, y por eso nos pareció interesante convocarlo a este debate, porque creemos que tiene que ver también los factores económicos, y fue decisiva, digamos, todo este estudio y este análisis que hicieron durante la pandemia y la pospandemia. Así que bueno, Matías, te dejo tus 15 minutos.
Estás mudo, Matías. Ahí va, ahí está. No, me puse el cronómetro, justo me tapaba el micrófono para no pasarme. Bueno, primero, bueno, muchísimas gracias por reencontrarnos. Hemos hecho convenios y actividades conjuntas con ICI Ciudad y bueno, siempre es bueno intercambiar, bueno, como con todas y todos quienes están acá en las temáticas urbanas. Nosotros, bueno, como lo define nuestro propio centro, el Centro de Estudios Metropolitanos, buscamos, yo durante mucho tiempo me dediqué a estudiar la ciudad de Buenos Aires y bueno, con Laura de mucho tiempo, bueno, de su tarea periodística y demás, y la verdad es que uno siempre se daba cuenta que se quedaba corto, ¿no? Que esa dimensión de jurisdicción política no servía para poder analizar ni proponer respuestas en lo que hacía una ciudad que es evidente que continúa más allá de la General Paz y del Riachuelo. Estos 14, 15 millones de habitantes que compartimos una misma ciudad, evidentemente tienen las mismas problemáticas en términos de movilidad, utilizan el mismo sistema en términos de salud, educativo, las determinaciones sobre sus políticas públicas en uso del suelo impactan todo lo que tiene que ver con el ambiente, la posibilidad de mitigar el cambio climático. Y esto que era evidente cuando decidimos con la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, la Universidad Nacional de Hurlingham y la Universidad Nacional de Arturo Jauretche, generar este ámbito para poder discutir estas políticas de forma integral. Convencidos que además la ciudad obviamente se da en una nación argentina que también tiene sus necesidades y que si nosotros pretendemos que la región metropolitana en el futuro, esto es algo que siempre Sergio Del Piero, que bueno, trabaja mucho estos temas, dice, tenemos dos objetivos, o vamos a tener 20 millones y van a seguir viniendo hacia aquí, tanto los inmigrantes locales como del resto de los países latinoamericanos que recibimos, o construimos una Argentina más federal con otros desarrollos urbanos y oportunidades, y la Ciudad de Buenos Aires pasa a tener 10 millones. Porque la verdad es que en límites geográficos la Ciudad de Buenos Aires puede seguir creciendo, no tiene como otras ciudades limitaciones en términos de, no sé, una cordillera o alguna limitación en términos de posibilidad de crecer. Entonces me parece que eso es un tema muy, muy importante para abordar. Tomando esto metropolitano, nosotros en la pandemia intentamos primero visualizar con un estudio basado en fuentes de la ciudad de Buenos Aires que tenía que ver con cómo se trasladaban, particularmente los trabajadores, ¿no? Estábamos hablando de una restricción en términos de movilidad, la movilidad de las personas, sabemos que en el área metropolitana no tenemos, pensemos en términos de vínculo de la ciudad con el gobierno. O sea, hay 4 millones de viajes diarios en términos de origen-destino. Pasamos a tener esto, por ejemplo, antes del ASPO, en mayo, después pasamos a tener 1 millón. En eso, la mayoría son dentro de cada uno de los distritos, ¿no? Hay 2,5 millones dentro del GBA, hay 1.100.000 en la ciudad de Buenos Aires, y después había 624.000 viajes en transporte público del GBA a la Cava, y 118.000 de un lado para el otro. Pero esto estamos hablando de transporte público. Después está la movilidad. Pensemos que la última dictadura militar, que tomó algunas decisiones metropolitanas, ¿no? Como la generación del SEAMSE o las autopistas, el sistema de autopistas, tuvo un impacto muy importante en términos de el dejar de crecer en términos poblacionales de la ciudad y la migración hacia los barrios cerrados, primero hacia el norte, pero después también hacia el sur, con una movilidad fundamentalmente basada en el automóvil particular. Ahí quiero decir que es muy importante cuando trabajamos estas temáticas que lo vinculemos, ¿no? Con el CEMI estamos haciendo un trabajo en este momento para el Ministerio de Obras Públicas de Nación, que está buscando terminar un desafío importantísimo, que es la autopista Presidente Perón, ¿no? Que es el anillo, el segundo anillo, una obra demorada de muchísimos años, que hace poco, bueno, tuve una posibilidad de recorrer. Ahí está Freddy Garay desde el Ministerio desde la Dirección de Planificación. Nosotros hicimos el trabajo con Eduardo Rece, coordinándolo, pero después con un fuerte equipo, y abordándolo en sus múltiples dimensiones. Digo, en los usos del suelo, en los impactos ambientales, en las actividades económicas, en lo que tiene que ver con los servicios públicos. Pongo este ejemplo porque digo, es imposible abordar una problemática del transporte sin abordarla en el marco de todas estas vinculaciones, ¿no? Cuando definimos un uso del suelo, si nosotros pensamos que las personas se trasladan por la posibilidad de trabajar, por el estudio, por el ocio,
por las relaciones familiares, bueno, necesariamente cuando definimos el uso del suelo estamos definiendo también cómo la gente después se va a mover. Cuando la Ciudad de Buenos Aires decidió, por ejemplo, modificar su código para externalizar sus actividades industriales y llevar los talleres a San Martín o la actividad industrial de Lugano hacia La Matanza, bueno, modificó también las posibilidades de los trabajadores. Cuando uno decide priorizar construir autopistas en vez de subtes, por ejemplo, bueno, también marca otras posibilidades en términos de acceso. Lamentablemente el mercado es el que determina mucha de la actividad de esta región y el mercado viene produciendo en términos de vivienda barrios cerrados sobre humedales en la región de la provincia de Buenos Aires y villas en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, el mercado libremente lo que ha hecho es eso, o provocado la creación de inmuebles vacíos, ¿no? Son una lógica especulativa. ¿Qué lógica? A ver, en la ciudad uno la puede explicar, la reserva de valor en dólares de una propiedad privada en un lugar bimonetario, con las dificultades para poder tener lugares de reserva de valor, explica en gran medida eso, pero la realidad es que ese mercado va produciendo millones de metros cuadrados construidos en la ciudad que están también libres. Digo, mezclo los temas porque me parece que es imposible abordarlos de otra manera. En ese sentido, nosotros señalábamos, a partir de esa encuesta de la ciudad, que hay 1.300.000 personas que desde la provincia entran a trabajar en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, el 50% de los trabajos de la ciudad de Buenos Aires la realizan personas que vienen de la provincia de Buenos Aires. Y eso se visibilizó mucho en la pandemia en términos de las dificultades para poder acceder a ese trabajo y también las dificultades de muchos de ellos para poder teletrabajar por el tipo de actividades que realizan. Después veíamos que hay 265.000 que van de la provincia a la ciudad, que este es un fenómeno que también se da, es decir, porteños que cruzan. Pensemos que estamos hablando de cruzar el Riachuelo o cruzar la General Paz, con una zona norte también mayoritariamente de este tipo de viajes. Y después, bueno, dentro de la ciudad, 1.365.000 personas que se movilizan internamente, que muchas de estas actividades, sobre todo la laboral, tenían que ver con este diseño de movilidad y de actividades con un centro fuerte, un microcentro fuerte. Ahora, digo, con la pandemia, ¿qué vemos? Por un lado podemos observar lo que pasó en la pandemia. Muchos han dicho, quienes me antecedieron al uso de la palabra, creo que ahí tenemos que reflexionar. Primero, ¿qué pasaba antes de la pandemia? ¿Qué pasó durante la pandemia? ¿Y qué va a pasar después? Es decir, ¿cuáles de esos cambios son permanentes y cuáles fueron transitorios? Con respecto a antes de la pandemia, hay un fenómeno que hace décadas se viene desarrollando en el mundo, que es el tema de los downtowns, los microcentros, el cambio de actividades. Esto hubo diferentes impactos y modalidades, no es una discusión nueva. En Chicago, en fines de los 60, se discutía refuncionalizar edificios de oficina en ese momento para, me acuerdo de algunos proyectos que se han escrito papers importantes, madres solteras, nuevos modelos familiares, adultos mayores, porque eran oficinas que tenían el clásico vidriado hacia afuera y el centro con lo que tenía que ver con los húmedos, con baños, con cocinas, y la posibilidad a través del cuidado de los niños, es decir, diferentes modalidades que impactaban. Y esto es un fenómeno que se venía dando en muchos lugares. Acá también hubo muchas empresas que tendieron a mudar sus actividades, pero también se daba otro fenómeno que en la ciudad de Buenos Aires todavía no se estaba visibilizando tanto, que tenía que ver con algunas actividades que van a desaparecer y que son los principales empleadores de la Argentina. Es decir, hay un fenómeno que es la industria 4.0, la automatización, la digitalización, todo lo que tiene que ver con la robótica, que va a llevar actividades muy importantes a una baja enorme del tipo de la cantidad de trabajadores. Por ejemplo, en la actividad bancaria se está yendo ya en el mundo a sucursales cero, es decir, a una banca absolutamente digital, sin sucursales y sin atención al público. Ya vemos en los bancos la bajada enorme en términos de personales que tienen, sobre todo en atención al público y en cajeros, por ejemplo, pero el criterio es, por una cuestión de costos evidentes y de facilidades que hoy da, y además hoy se está hablando de un dólar digital, por ejemplo, el tema de las criptomonedas y demás, hace que ese gran empleador, pensemos que el Banco Nación creo que tiene cerca de 20.000 trabajadores, muchos de ellos en la zona centro de la ciudad. Entonces, cuando uno ve la actividad bancaria, uno ya tiene que analizar, si tiene que prever y planificar la ciudad de Buenos Aires, tiene que saber que muchos de esos edificios que están en el centro, con esas sedes bancarias, y muchos de esos trabajadores con muy buen poder adquisitivo que movilizan el microcentro en términos de actividad, van, no sabemos en cuánto tiempo, pero es un proceso que se va a dar, así como se dio en su momento con otras actividades a partir de la digitalización. Los supermercados.
este no es un fenómeno del microcentro, pero los supermercados y las tiendas van en el mundo rumbo a la robotización, rumbo a, ya existen, vemos los ejemplos, que uno entra, el reconocimiento facial y el ticket que se va haciendo a partir de que uno levanta los productos de la góndola sin necesidad de pasar por una caja y que se cobran directamente en la tarjeta de crédito, con repositorios automáticos o ecosistemas donde uno va con el auto. Es decir, ahí va a haber otro esquema que va a modificar también el trabajo. Pero digo, esto pasaba antes, digo, son fenómenos que ya pasaban, que van a impactar en la Ciudad de Buenos Aires, obviamente procesos de reforma del Estado, de crecimiento del Estado, y ahí creo que hay un dato importante, que es que recién ahora, recién el mes pasado, el Estado Nacional sacó un decreto volviendo a la presencialidad. Y ya, yo le digo porque trabajo acá sobre la calle Perú, ya en la calle Florida estamos viendo locales de nuevo ocupados y de nuevo muchísima gente circulando, porque también empezó a pasar otra cosa, que es el retorno del turismo internacional. Todo el microcentro sigue siendo un lugar preponderante para el turismo, para venir a consumir en términos de shoppings, en términos de actividades, también en términos de disfrute y vida cultural, el casco histórico, la avenida Corrientes, la Plaza de Mayo, con lo cual uno empieza a ver, con un dólar, con los valores que tiene y con los incentivos que se produce este tipo de viajes, y el boom del consumo, que también explica a partir muchos de los sectores adinerados que describía Federico y que consumían mucho en esos barrios, Devoto y demás, tienen un consumo restringido a partir de no haber podido viajar, a partir de no haber podido salir, consumir, ir a restaurantes y demás, y surgió después de la pandemia también, y a partir de aperturas, la necesidad de encontrarse en muchos de esos espacios. Digo, después tenemos, bueno, ¿qué pasa con el teletrabajo? Ahí hay un estudio de CIPEC, que me parece que por lo menos es el que yo encontré que más datos tiene, que muestra claramente que el teletrabajo tiene mucho que ver con el tipo de actividad, que como también coincidía con el estudio de Federico, apunta a los niveles socioeconómicos más altos. Creo que esa encuesta, lo dijiste, tiene condicionantes, o sea, no están los trabajadores de la provincia, no están los de menor nivel educativo, y además fue contestado online también, con lo cual me parece que es un dato muy valioso, pero me parece que el de CIPEC demuestra claramente que hay muchísimas actividades que no tienen esa posibilidad. Pensemos en las trabajadoras de casas particulares, son más de 1 millón. Pensemos en los trabajadores de la construcción, que también en el futuro puede ir a la robotización, porque uno tiene, hoy en China se fabrican con impresoras 3D casas, por ejemplo, pero digo, hoy no lo es. Y muchas de las personas que vienen a la Ciudad de Buenos Aires a trabajar es en la actividad de la construcción, es de trabajadoras de casas particulares. La falta de conectividad es otro problema para el teletrabajo, lo vimos con la educación en los barrios populares de la ciudad, no es la misma la conectividad. De hecho, la conectividad también puede facilitar también el proceso que decimos de generación de otras oportunidades en el interior del país a partir de esos trabajos remotos, pero en la Ciudad de Buenos Aires tenemos problemas de conectividad en el 10% de la población, que son los barrios populares, y además de la posibilidad de acceso tanto en software como en hardware, ¿no? Familias teniendo que compartir un teléfono para que los chicos puedan hacer una clase o para que puedan también trabajar. Después tenemos también, bueno, todo lo que tiene que ver con el cuidado de personas, ¿no? Y las dificultades para poder, esos trabajos no se teletrabajan, lo que tiene que ver con cuidados de salud, si bien hay algunos niveles, ¿no? Los estudios médicos y demás, que sí existe una industria de servicios digital, hay muchas de las otras tareas que son presenciales, y el Estado, que está volviendo a la presencialidad y que también tiene sus dificultades para poder manejar el tema de su presencia a partir digital, depende de cada una de las identidades. Y además hoy en el mundo, aún en los niveles ABC1, se está discutiendo esto. En Estados Unidos vemos que hay diferentes políticas, pero hay muchas empresas, sobre todo todas las que tienen que ver con el mundo financiero, que están volviendo a la presencialidad, que están exigiendo la vuelta a la presencialidad porque el contacto boca a boca, el segundo a segundo de pasarse la información, esa relación y ese vínculo no se logra por vía digital por más conectividad que exista. Mientras que por ahí estudios de abogados importantes en Estados Unidos sí plantean: a mí no me importa dónde vos trabajas mientras que estés el día del juicio en el lugar donde tenés que estar. Digo, va a haber disparidad en eso, pero no es un fenómeno que todavía sepamos cómo va a terminar. Hay ventajas y hay desventajas. Por otro lado, también en una ciudad que pone de moda vivir en 18 metros cuadrados, ¿no? Con un código urbanístico que venía tendiendo con una tendencia que se da en muchos lugares del mundo a la densificación, si bien lo más densificado siguen siendo las villas, con el mismo hacinamiento, y sin resolver ese problema,
en una ciudad que venía en ese esquema, también vimos las dificultades, ¿no? Porque una cosa es lo simpático de me quedo en casa un rato o un día a trabajar, y otra cosa es que esa tarea se tenga que compartir en una misma habitación con cuidado de personas, con alimentación, con las tareas muchas veces feminizadas de cuidado de personas y con otra persona trabajando. En ese sentido uno ve que... Un minuto, Matías. Dale, que por el momento se da esto que decían de una tendencia mixta, ¿no? Muchas personas que dicen, bueno, me gustaría algunos días o alguno o dos poder teletrabajar, ordenarme de otra manera, pero por otro lado, en algunas encuestas sobre los patrones, sobre los jefes, tienden a señalar que baja mucho el rendimiento, más allá que existe mucho software y sistema para controlar el trabajo de aquel que está teletrabajando. Tipo telegráfico. Un tema importante me parece el tema de la salud, digo, ahora venimos con la del mono, después, o sea, tenemos un tema con el cambio climático y los nuevos virus, tenemos que planificar el futuro, no nos puede volver a agarrar un transporte público con las dificultades que tuvo para poder adecuarse. Pasó lo que recién se señalaba, se volvió al automóvil particular, es decir, este fenómeno de bajar las emisiones, y más la pandemia las bajó, ¿no? Esas imágenes de animalitos que teníamos en las ciudades, bajó el consumo de combustibles fósiles, bajó la contaminación, pero subió después rápidamente el uso del automóvil, porque era lo más seguro. Es decir, viajar solo, en vez de estar en el transporte público hacinado, con el riesgo de contagiarme. Subió la bicicleta también como alternativa, pero en una ciudad de 15 millones de habitantes, es muy difícil utilizar la bicicleta para poder trasladarse del conurbano al centro. A ver, es prácticamente imposible, salvo algunos funcionarios, ¿no?, que mostraban que tenían una ducha en su oficina, se cambiaban, y parecía muy simpático. La mayoría de las personas no tienen esa posibilidad. Ahí es indispensable, yo digo, si vamos a hablar de movilidad, hablar de la paralización absoluta. He visto en estos días algunos papers intentando explicar las ventajas de que no haya más subte en la ciudad, me parece un papelón. Me parece que está claro que eso está absolutamente paralizado, que no es imposible que una ciudad que tiene 9.000 millones de dólares de presupuesto construya redes de subte. Dicen que sale 100 millones el kilómetro. Bueno, a ver, la deuda de la ciudad creció de 500 millones de dólares a 2.500 de que gestiona el PRO. Me parece que existe la posibilidad de tener recursos. Agarramos el boletín oficial, no tengo dudas que podemos conseguir 20 kilómetros de subte rápidamente, nada más que recortando en un montón de gastos support reflow que tiene la ciudad. No podemos condenarnos a no tener una red de subtes como valga la pena. Tenemos que pensar, acordémonos de las situaciones, falta de acceso al agua y demás, infraestructura y demás en términos de los barrios populares, para que no nos vuelva a pasar lo que pasó en términos de indicadores sobre esos lugares. Tenemos... que me parece bienvenida la discusión del tema de la bicicleta y el tema de los peatones. Esto es algo que se vio en todo el mundo, ¿no? El triunfo de los peatones sobre el espacio público. Ahí hay una disputa, sé que no me queda tiempo, pero digo el espacio público, ¿no? El espacio público es el espacio de encuentro, es el espacio democrático, donde no necesitamos tener dinero para poder ocuparlo y demás. Y veníamos en una tendencia, y se profundizó, que es la ocupación y privatización del espacio público, ¿no? Vimos que faltan espacios verdes, faltan espacios públicos, algunos como la Costanera que estamos vendiendo no tienen movilidad para poder acceder a ella, y se ocuparon las plazas con bares, las veredas con bares, con actividad, que bienvenido sea, porque la gente necesitaba disfrutarlo, los bares estaban muy mal y los restaurantes en términos de recursos, pero que tenemos que rediscutirla, porque es lugar que se le priva justamente al peatón, a la bicicleta, a la posibilidad de disfrute de un espacio común. Y además tendencias que tienden a decir que, bueno, que los lugares son más seguros cuando se le mezclan usos y se le meten usos gastronómicos. Pero bueno, digo, me parece para cerrar que todavía no sabemos qué pasa con la pandemia, que ya venían algunos fenómenos dándose, que tenemos mucho para aprender, y el hecho de que haya sido una pandemia global nos da muchas enseñanzas internacionales para poder pensar en eso, y que los desafíos del futuro nos tienen que hacer pensar que vamos a volver a tener algunos problemas como estos, y que nos tienen que tener mejor parados, sobre todo para enfrentar todas esas desigualdades que se señalaron, y que después en una pandemia terminan implicando costo de vida. Cierto. Bueno, gracias, Matías. Bueno, no estabas en el recinto, Matías, estábamos en el conversatorio. Sacaste 1000 temas, tenemos que hacer 10 conversatorios más ahora, porque la verdad que todo es súper interesante y es un gran desafío, o sea, porque obviamente vivir en una mega ciudad como es la ciudad de Buenos Aires es un desafío para todos. Y me quedo con esto que dijiste último, ¿no? O sea, este tema de que no podemos evitar las diferencias, no podemos
no pensar, que no nos vuelva a pasar, digo, no podemos no prevenir. Digamos, es realmente con una ciudad, con el ingreso que tiene esta ciudad y con el presupuesto que tiene esta ciudad, es cierto que debe estar atenta a estas situaciones. Les recuerdo a al público en general que si quieren me pueden mandar preguntas, ya tengo preguntas, todavía falta la exposición de Rosa, pero por favor si quieren me van mandando las preguntas para después poder hacer el diálogo. Le voy a dar la palabra a Rosa, te voy a pedir, Rosa, 15 minutos, por favor, así ya empezamos el intercambio, porque bueno, la verdad es que está interesantísimo este debate. Gracias a todos por seguir ahí. Rosa, tu Bueno, turno. gracias. ¿Se ve? Sí, perfecto. Genial. Bueno, yo voy a presentar un trabajo que venimos haciendo desde el Instituto Ciudad, que en realidad no cumple con la consigna demasiado, porque de lo que se trata es de un relevamiento de las infraestructuras de movilidad, de transporte masivo en la ciudad de Buenos Aires, que hicimos entre el año 2016 y 2019. Son 4 años en los cuales fuimos relevando a partir de un índice que construimos, que es esto, el índice de bienestar urbano, y que por el tipo de datos con el que trabajamos, que son datos de acceso público, que se publican generalmente un año después de su recolección, el último año que tenemos y que voy a presentar es el 2019. En 2020 muchos datos con los que trabajamos no se levantaron en la ciudad de Buenos Aires, así que ahora estamos trabajando en el 2021, o sea que si volvemos a hacer un evento de estos, en el próximo les voy a contar qué pasó con la pandemia, pero sí quiero compartir con ustedes, bueno, un estado de cómo está abastecida cada una de las comunas con el transporte público, o cómo estaba cuando nos encontró la pandemia. Bueno, esto parte de esta construcción, para los que no lo conocen, me encantaría que fuese más famoso de lo que es, pero todavía no. Este índice de bienestar es un indicador que construimos, como les dije, en base a datos de acceso público, que no es un índice de calidad de vida, que es una noción parecida, pero la calidad de vida se refiere en líneas generales, bueno, a aspectos individuales y colectivos, y que es trabajado desde muchas disciplinas. Tampoco es un índice de desarrollo humano, porque los índices de desarrollo en líneas generales dan mucha importancia al crecimiento económico, y nosotros queríamos enfocarnos más en cuestiones que tienen que ver con los consumos culturales, artísticos. Nos resultaba prioritario determinadas cuestiones que en líneas generales no están contenidas en la noción de desarrollo. Entonces, bueno, nos sentó muy bien esta noción de bienestar, porque de algún modo aúna la dimensión de lo social y lo individual, si bien privilegia lo social, y jerarquiza el papel del Estado en la articulación de políticas urbanas y en la articulación y provisión en diálogo con la sociedad de determinadas infraestructuras y servicios. Entonces, este índice de bienestar tiene hasta ahora 4 grandes áreas sobre las que se construye, que son el desarrollo urbano, seguridad, desarrollo económico y social, y ambiente. Este año vamos a incorporar las dimensiones de vivienda y género. Lo que yo les voy a presentar dentro de este índice es uno de los 4 indicadores de desarrollo urbano, que es el de la distancia, el que mide la distancia que tienen que recorrer los ciudadanos, habitantes de cada una de las comunas, para tomar un subte, un metrobús o un tren, ¿no? Que son las grandes infraestructuras provistas por el Estado. Esto deja por fuera, por supuesto, la movilidad individual a través de bicicleta, monopatín, etc. También deja de lado las líneas de colectivos, que en líneas generales son privadas y no tienen una participación tan activa del Estado, pero sí las infraestructuras de subterráneo, metrobús y tren.
Bueno, lo que vimos, esta es una imagen, en este índice están graficados todos los indicadores, pero lo que yo les traje acá son las capturas de pantalla de cuáles son las comunas más o menos favorecidas por la cercanía a esas infraestructuras de transporte de personas, de transporte de subte, metrobús o tren. El color verde oscuro son las comunas que tienen mejor infraestructura, la 1 y la 3, seguidas por las de color verde claro. Las color celeste o color agua están en el medio, las rojas tienen que recorrer una mayor distancia, y las que están en color magenta, violeta, son las que tienen una distancia aún mayor. Como ustedes verán, no han sufrido demasiadas variaciones a lo largo de estos 4 años. En líneas generales, las variaciones tienen que ver, son muy leves y tienen que ver con la habilitación de nuevas líneas de Metrobús o con algunos cambios, como por ejemplo, al abrirse calles en la urbanización de villas, lo que antes se computaba como un macizo, ahora se computa como calles, entonces a veces las distancias han aumentado. Eso pasa, por ejemplo, con la Comuna 8. ¿Sí? No es que aumentó la distancia porque cerraron, sino que cambió la forma de demarcación y por lo tanto de medición. Pero lo que vemos es una distribución donde aparecen las comunas del centro y del norte, las que están mejor abastecidas. Hoy se habló bastante de cuestiones de equidad relativas al teletrabajo y demás. No pretendo abundar, pero créanme, si les digo que las diferencias son muy grandes. Por ejemplo, un vecino de la Comuna 9 tiene que caminar alrededor de 15 cuadras para llegar, en promedio 15 cuadras, para acceder a una estación de subte, metrobús o tren. En el caso de las comunas 1 y 3, que corresponden al centro histórico, donde, bueno, de alguna manera se han conseguido con esa misma espacialización de los servicios, el promedio es inferior a 3 cuadras. Es decir, que dentro de una misma ciudad de Buenos Aires vemos que los vecinos que están en Mataderos o en la Comuna 9 y 10 caminan 15 cuadras, cuando en la Comuna 1 y 3 caminan 290 metros o 300 o 211. Le siguen las comunas 2, 5, 6, 7, 13, 14 y 15. En todos esos casos hay que recorrer menos de 5 cuadras para acceder a esas infraestructuras. Lo que sí vemos es que a lo largo de esos 4 años el posicionamiento relativo de las comunas se ha mantenido, y que la Comuna 3 camina 2 cuadras y la 9 15 cuadras, digamos. No hay una política, o por lo menos en estos 4 años, de nivelar o de alguna manera llegar de una manera similar con estas infraestructuras que son las que de alguna manera están ligadas al Estado. Por supuesto, en algunos casos esto está salvado por líneas de colectivo y demás. Para nosotros este indicador es un indicador importante del bienestar en las distintas comunas, y sobre todo a partir de su cruzamiento también con otras variables que medimos en el índice de bienestar. Como ven en este gráfico, que corresponde al año 2019, las comunas que están en color rojo o en magenta son la 10, la 9, la 11, la 8 y la 4. Las del sur y las del oeste de la ciudad, pegadas a la General Paz, son las que están más desfavorecidas respecto de las infraestructuras de transporte público. Si queremos correlacionar, esto es una tabla de doble entrada donde están todos los indicadores que hasta hoy mide el IBU. Yo acá les traje, para que podamos hacerlo en el tiempo que tenemos, pero algunas de estas correlaciones, ¿no? Que se pueden observar.
En las comunas donde donde hay más distancia a las estaciones, hay menor cantidad de nuevos permisos de construcciones nuevas, que es otro de los indicadores que medimos. Son comunas menos dinámicas, lo cual parece bastante razonable. Es una de las variables para invertir y para elegir a dónde me voy a mudar, digamos, que haya transporte público. A mayor distancia a estaciones, menor precio de la propiedad inmueble. A mayor distancia a estaciones, menor ingreso per cápita. A mayor distancia a estaciones, es más numerosa la matrícula escolar, cosa que sucede en los barrios más populares, en muchos casos donde hay mayor cantidad de población infantil. A mayor distancia a estaciones, mayor tasa de homicidios, hay mayores problemas de inseguridad, y a mayor distancia a estaciones, mayor tasa de desocupación. Es decir que, lejos de ser, digamos, esta infraestructura de transportes una herramienta de nivelación, en un sentido, desde una perspectiva de equidad, pareciera que profundiza, ¿no?, asimetrías existentes desde el punto de vista social, de la inversión en bienes inmuebles, y desde el valor de esos dos bienes inmuebles también. Bueno, esta es otra herramienta que estamos más reciente que el IBU, que incorpora, que es algo que hemos estado desarrollando el año pasado, junto con la Defensoría, y que incorpora, como les decía, lo que les presenté hasta ahora está construido en base a datos de acceso público. Pero aquí se incorpora la Defensoría hizo encuestas en las 15 comunas respecto de diferentes cosas. Yo aquí traje lo que tiene que ver con la movilidad y solamente preguntó por el tema los usuarios del subterráneo. Como ustedes ven, la mayor cantidad de usuarios también se concentra en la zona centro y norte de la ciudad de Buenos Aires. Si superponemos la percepción de las personas, es decir, quienes dicen que usan más el subterráneo, con, por ejemplo, esto que son las líneas de Metrobús en la ciudad de Buenos Aires, vemos que muchos de los que más usan el subterráneo son también quienes tienen acceso a líneas de Metrobús. Esto no es así en la Comuna 8, donde sus habitantes dicen utilizar muy poco el subterráneo, pero están abastecidos por líneas de Metrobús. Pareciera que hay algo de la intermodalidad que por ahí no está funcionando, o la combinación, no lo sé. Me llama en esta superposición la atención también, pareciera que la Comuna 9, la que tiene que recorrer una mayor distancia, tampoco tiene un abastecimiento de líneas de Metrobús. Sería deseable promover una mayor vinculación de la Comuna 9. Aquí superpusimos lo que las personas dicen respecto del uso de las líneas de subterráneo con las líneas de subterráneo. Y claramente se repite de alguna manera lo que veíamos con el trazado de las líneas de Metrobús, ¿no? Pareciera que de alguna manera las líneas de Metrobús y las líneas de subterráneo siguen pidiendo a gritos esto que en algún momento señaló Matías Barruetaveña también, que es la transversalidad de esas líneas que puedan llegar a vincular esas comunas más desfavorecidas desde el punto de vista económico, social y demás, y del abastecimiento de infraestructuras de transporte público, ¿no? Me refiero a las comunas del sur y las del oeste, las que limitan con la General Paz. Bueno, las líneas de tren, ¿no?, que hemos heredado del siglo XIX y del siglo XX, y que de alguna manera son las que tienen una mayor continuidad con la región metropolitana, y que, bueno, no han sufrido demasiadas alteraciones, como sabemos. Bien,
Bueno, acá están superpuestas las distintas líneas de subte, metrobús y tren y algunas observaciones. Hay muchísimas otras y hay mucho para decir de todo esto. Pero bueno, algunas son que los vecinos que más utilizan el subte pertenecen a las comunas del norte y centro de la ciudad, que son las mejor abastecidas por la red, eso nos sorprende. Las comunas del sur y del oeste son las menos abastecidas por redes de subterráneos y entre ellas la comuna 9 es la menos favorecida por todo tipo de infraestructura de transporte público. No obstante, sus vecinos declaran que utilizan el subterráneo con mayor asiduidad que quienes habitan las comunas 8 y 11. Se observa una ausencia de planeamiento intermodal, puesto que la mayor utilización está allí donde físicamente están las estaciones. Esto va de la mano de una ausencia de planeamiento con perspectiva de sustentabilidad, ¿no? Porque si tuviésemos, digamos, una perspectiva de movilidad sustentable, bueno, tendría que haber un trazado donde las distintas líneas se vinculen, y esto que detectaba la encuesta de Federico y de lo que también habló Matías, que es esta cuestión de la utilización y sobreutilización del auto, la verdad es que la forma de mermarlo sería a través de un planeamiento sustentable y de una inversión que de alguna manera desaliente esa utilización. Y por supuesto, bueno, esto va de la mano de la ausencia de una mirada metropolitana. Esto se dice siempre, es un eslogan en un punto, pero es una realidad tangible, palpable en la vida cotidiana de montones de personas, es decir, todos nosotros. Solo las redes ferroviarias de los siglos XIX y XX conectan con el territorio por fuera del límite jurisdiccional de una manera eficiente. Así que bueno, fui breve, pero no quería extenderme y prefiero, nada, discutir y responder las preguntas. Muchas gracias, Rosa. Bueno, súper interesante porque más allá de, como mencionabas recién, los datos abarcan esos 4 años, no hay tampoco nuevas grandes infraestructuras construidas en estos 3 años, encima en el medio con la pandemia, por lo tanto está más que actualizado, te diría. Y bueno, invitamos a todos los presentes también a que lo naveguen a nuestro querido IBU, porque la verdad que el índice de bienestar es una gran herramienta para poder hacer estos cruces y bueno, y nos llevan a muchas conclusiones, porque no solamente hablamos de urbanismo, sino de otros temas. Pero como hoy seguimos hablando de movilidad, ya tengo preguntas y no quiero tampoco demorarlos más de lo que habíamos citado en el horario original. Acá dice, bueno, tengo una pregunta, para que la responda quien quiera. A ver, vamos, podemos ir de a uno. Entendiendo que es imposible pensar la movilidad de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano de la provincia de Buenos Aires de manera desarticulada, y también que en el largo plazo debería ser inevitable la extensión de redes subterráneas, esto que hablaba justo Rosa cuando terminó, parece. ¿Cómo se podría instrumentar desde el punto de vista legal y de gestión la interconexión del sistema cruzando la General Paz? ¿Qué jurisdicciones y organismos deberían instrumentarlo? ¿Se podría interconectar con el sistema de trenes existente? ¿Es posible todo esto? Bueno, primero le voy a dar la palabra a Inés, porque yo sé que ellos trabajan mucho estos temas y aunque sea breve en las respuestas, porque quiero que todos respondan algún ángulo de esta pregunta. Inés. Sí, bueno, cuando se aprobó el plan estratégico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2004, digamos, un proyecto estratégico era la extensión y completamiento de las redes subterráneas. Luego eso, trasladado a esa interconexión o intermodal con el conurbano, con la Gran Buenos Aires, con la ciudad metropolitana, que es una, sería un buen, son infraestructuras complejas y todo lo demás, pero como bien decía recién Aboy, nosotros estamos plantados en el ferrocarril del siglo XIX y XX, así por lo tanto son inversiones que se saldan con un gran beneficio social y que atraviesan los tiempos y la historia, digamos. Así que, bueno,
son desafíos, así como en un momento existió un desafío respecto de una ley específica de subterráneos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o nos podríamos poner otros desafíos como estos, ¿no? Y la interconexión, por ejemplo, en su momento el señor Lacroze pensó lo que es la línea B con la conexión con el Urquiza, estaba el Gálibo era el mismo, por lo tanto uno se podía subir sobre pie de barranca y bajarse al costado de Campo de Mayo, estaba pensado, por alguna cuestión no se resolvió, digamos. Bueno, si ya lo pudo pensar el señor Lacroze, digamos, pensamiento del siglo XIX, ¿cómo nos podemos permitir nosotros tener ese pensamiento en el siglo XXI, digamos? No son imposibles, son decisiones políticas urbanas y de inversión. Perfecto, clarísimo, Inés. A Federico le pregunto ahora porque justamente escribió hace muy poco tiempo, en esta semana última, sobre la Agencia Metropolitana de Transporte, Claro. que supuestamente era una entidad que precisamente se iba, no sé si ocupar de esta pregunta puntual, pero debería haber estado incluida esta pregunta en la agenda de esta agencia, ¿no, Federico? Sí, desde ya, y no es una especie de lujo de ricos, digamos. Lo que mencionaba en la nota era que incluso Bogotá, o sin ir más lejos, en una escala más pequeña, pero Salta también, habían avanzado con la constitución de autoridades metropolitanas de Sí. transporte. Y es una lástima que entre 2015 y 2019, cuando había gobiernos de un mismo signo político en ciudad, nación y provincia, no se hayan puesto de acuerdo en volverla operativa. Ahora es un poco más complejo. El año que viene entramos en año electoral, hay un signo político en nación y provincia y otro en ciudad, pero así todo, de alguna manera hay que empezar, digamos. Y si, por ejemplo, Nación tiene la potestad de ciertos subsidios, como se discutía el tema de los subsidios a los colectivos, bueno, quizás los subsidios es la zanahoria mediante la cual Nación puede obligar a otras jurisdicciones a sentarse en la misma mesa y comenzar a articularla, porque la verdad es que sin una autoridad metropolitana es muy difícil pensar tarifas unificadas, conexiones. Ahora pasa que si uno arranca un viaje en colectivo y después pasa subte, paga una tarifa distinta que si arranca el subte y pasa colectivo. Son cosas que no tienen ningún sentido, pero que tienen que ver con esto de no poder pensar entre jurisdicciones. Así que sí, es hora de ponerse manos a la obra. Yo, si quieren, después les comparto el artículo en diario. Muchísimas gracias. Matías, ¿y desde lo legal o desde la gestión, cómo ves vos que podría ser posible que esto se ponga en marcha? Porque en definitiva la agencia existe. Sí, y yo primero pido perdón porque contesto y me tengo que ir a reunión del bloque porque tenemos sesión mañana y me están llamando para ir a la reunión, así que voy a tener que abandonar. Un dato, a ver, lo metropolitano, a mí me tocó como con el CEN participar de la COCAMBA en la época del gobierno de Macri. La verdad que hay muchos que trabajan los metropolitanos desde hace muchísimo tiempo, que han escrito muchísimo. La verdad que hay diferentes abordajes, ¿no? En términos, desde Pedro Pires con La cabeza de Goliat, que me parece un texto extraordinario en términos de cómo se da el manejo de recursos y la discrecionalidad y la mala distribución, sobre todo hacia la provincia de Buenos Aires, a un montón de otras tareas y diseños institucionales. Pero acá no podemos abordar la problemática metropolitana si no la entendemos políticamente. Digo, porque las leyes son cristalizaciones de relaciones de poder. Acá tenemos que tomar en cuenta que el conurbano es la base del kirchnerismo y del peronismo en términos electorales, que la Ciudad de Buenos Aires es el lugar donde nace el PRO y donde principalmente gestiona y donde tomaron muchas de las decisiones del gobierno nacional beneficiando el distrito en su momento. Es decir, si no tomamos en cuenta que tiene que haber un acuerdo político entre las fuerzas que tienen su mayor representación acá, lo técnico no va a avanzar nunca. Es decir, tiene que haber algún acuerdo que pueda involucrar a estos actores políticos en términos de diseño de ganar en términos de futuro. En el mundo pasa esto, Barcelona es uno de los ejemplos, pero en muchos otros lugares en términos de esta potencialidad. Un dato nada más que marca también lo que los distritos pueden hacer. Porque digo, mira, en el AMBA el 66% de las etapas de viaje son locales, ¿no? Dentro de la ciudad o dentro del conurbano. Pero la oferta de asientos de líneas locales es el 20% del total. Es decir, las líneas locales que van dentro de la ciudad o dentro de del propio GBA son el 20% cuando el 66% de la demanda de viajes son locales. Mientras que
A la inversa, las etapas de viajes entre jurisdicciones, que son el 34% de la local, tienen el 71% de los asientos, tanto provinciales como nacionales. Es decir, lo que muestra esto es lo que decía antes en la intervención en términos de usos del suelo, movilidad y demás. Es verdad que uno no genera oferta con movilidad, es decir, uno puede poner en un lugar un colectivo y que no lo use nadie, eso está estudiado y es así. Pero también es verdad que es difícil movilizarse. Pasa en la ciudad de Buenos Aires, en Villa del Parque. Hay gente que no tiene ninguna movilidad para manejarse a 15, 20 cuadras. Y para adultos mayores, para personas con niños y demás, es muy difícil movilizarse a alguna distancia sin un transporte público, o que por ahí no pueden acceder a la bicicleta ya a determinadas edades o con determinadas complejidades de movilidad. Entonces me parece importante, y lo mismo la movilidad intraconurbana, esta modalidad centralizada, donde los trenes se pensaron para sacar los granos, donde los pueblos se ordenaron en función de las estaciones de trenes, con los viejos proyectos Camar y demás, ¿no? Para toda esa forma centralizada en el centro, hay que repensarla también de esta forma de cómo facilitar la movilidad. La autopista Presidente Perón va a ser un gran avance en eso, pero no deja de ser una autopista para autos particulares, ¿no? Que todavía no tienen ni siquiera pensadas mecanismos, o sea, van a circular colectivo, pero no tránsito pesado. Pero bueno, me parece que lo legal está, de hecho existe la agencia, lo legal tiene su complejidad en un sistema interjurisdiccional. Mencionaba que en la dictadura tenemos los organismos metropolitanos, eso es porque, bueno, alguien lo pudo hacer por la fuerza y no lo logramos hacer por el consenso. Es un desafío, pero me parece que existen muchas dinámicas metropolitanas. El caso de AISA es uno, el caso, lo que tiene que ver con el SEAMSE, lo que tiene que ver con... bueno, hay diversos mecanismos. En esto existe la ley, lo que falta es la voluntad política de poder llevarlo a la práctica, entendiendo que todos vivimos en la misma ciudad, porque cuando decimos quién lo tiene que poner o sacar, si no entendemos esto, es decir, en la lógica individual, si un intendente hoy tiene que decidir si tiene un barrio cerrado en un humedal, dice que sí, porque le implica una recaudación y le significa un beneficio político. Para que no lo haga, es igual que cuando se le exige a Brasil que no tale el Amazonas. Alguien tiene que compensar eso, y tienen que ser los ricos que pusieron la contaminación del aire, porque si no se le exige que no desarrolle esta tensión entre desarrollo de ambiente, alguien la tiene que pagar. Digo, en estos temas también uno tiene que pensar qué tipo de región metropolitana quiere, para ver también cómo se federaliza el transporte, la movilidad, las oportunidades en todo el país, y también intraciudad, tomando en cuenta la diferencia de recursos que existe. Perfecto. Un minuto más te robo, así te despedimos como corresponde, porque hay una pregunta para vos, puntual, es, ¿el Metrobús merece ser controlado por el ente de servicios públicos? Se financia el uso exclusivo de las vías de circulación para las líneas de transporte automotor, pero no se exige ni controlan la frecuencia, la regularidad y la suficiencia del servicio. No, a ver, el ente de control de servicios públicos, no, la verdad que debería tener muchísima más presencia, fue pensado así, puesto en práctica, y de hecho lo hacía. Hoy tenemos, la verdad, un ente muy minimizado en sus posibilidades. Y sí, a ver, yo creo que a ver, ahí el Metrobús ha sido una idea beneficiosa, pero sigue siendo el transporte nacional dentro de un carril exclusivo de colectivos, con lo cual hay muchos de los controles que son nacionales. Sí habría que buscar, yo digo, una idea que se podría aplicar ya. Yo presenté un proyecto de ley, por ejemplo, para la intermodalidad. Yo presenté un proyecto que se llama el Subtebús, que es que cuando vos terminas, esto que decía recién en Comuna 9, por ejemplo, cuando terminas la estación de tren, que tengas un colectivo del propio sistema de subte que te permita bajarte de uno e irte en el otro. Estación donde guardar la bicicleta, poder guardar la bicicleta en la estación de forma gratuita. Presenté proyecto de ley, no logro ni que la comisión se reúna para poder intentar tratar los temas. Digo, hay ideas, esto le digo a Federico porque también a veces nos cuestiona que no tenemos ideas y demás. Digo, hay montones, no tenemos la fuerza política a veces para ponerla, y a veces también es cierto que tenemos agendas que son complejas o contradictorias del sector de la oposición, y eso es cierto. Pero digo, me parece que hay mucho para hacer en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo con los recursos que tiene, pero por más que ordenemos calles compartidas y tratemos de poner el auto, la bicicleta, el peatón, y todo en los mismos metros cuadrados, si no pensamos el subte, la intermodalidad, y una forma de dinámica distinta, económica y de redistribución de oportunidades en toda la ciudad, vamos a estar siempre con una frazada corta. Muchísimas gracias por participar, Matías, y por tu tiempo.
Y bueno, seguramente vas a leer después algunas conclusiones de este encuentro y también vas a poder verlo grabado. Gracias. Muchísimas gracias, perdón, y me voy, bueno, tenemos sesión mañana con un par de temas importantes y tengo que ir a la reunión de bloque. Gracias. Bueno, muchas gracias. Seguimos nosotros aquí entonces. Entonces es el turno de Rosa. Rosa, para vos, ¿hay una solución o todas son soluciones posibles? No, la verdad, bueno, puede ser que hoy no me siento muy bien, entonces no estoy muy optimista al respecto, pero como se dijo acá, creo que fue Federico, la verdad es que si no se pudo articular una cuestión metropolitana cuando estaban políticamente alineadas ciudad, provincia, nación, no sé, me parece que hay trabas que sin duda tienen que ver con lo político y jurisdiccional, tienen que ver con lo económico, con realidades diferentes, con ciertas fracturas y fronteras culturales y que no hay una demanda y es casi una ceguera no terminar de ver que hay cuestiones como el ambiente, las cuencas, la movilidad, montones de cuestiones en las cuales no tomar, o sea, se nos acabó el tiempo de seguir tomando decisiones individuales en términos de ambiente, en términos de sustentabilidad, en términos de bienestar, justamente. Somos poco eficientes con estas cuestiones, pero no soy muy optimista. Creo que tal vez hacer, no sé, cuestiones mucho más chicas y operativas, tal vez habría que hacer algún tipo de, o sea, por objetivos particulares, ¿no? La Agencia Metropolitana de Transporte tenía, no sé, y tiene, tal vez hay demasiadas sillas, tal vez tiene demasiados objetivos, tal vez tenemos que hacer cosas más chicas, pero cuando veo, por ejemplo, que en ciudades que tienen una complejidad social, económica, racial, etcétera, tienen instancias metropolitanas de gobierno, como San Pablo con el Gran San Pablo, Chile con su área metropolitana, y me parece que no es solo político, creo que hay muchas trabas y no termino de entender bien hasta cuándo vamos a jugar a la ruleta rusa con eso. Hablando me surge justo la pregunta también para los tres, a ver si digamos, si hacemos un intercambio al respecto, que tiene que ver con esto que hablaste de la demanda. Como investigadores, Inés, por ejemplo, ¿se observa demanda desde la gente? Digo, ¿es para la gente hoy, sobre todo que habita en el AMBA, ¿no? Siempre estamos hablando de esta población, un pedido a las autoridades o aparece como diluido entre todos los pedidos de otras urgencias que esas personas tienen? No hay una demanda, no hay piquetes cortando digamos, la Mitre, la X7 en Moreno o, no sé, Santa María en Milver, la gente reivindicando por un mejor servicio de transporte. Digamos, las personas están absolutamente penalizadas todos los días hacer esos viajes que a veces insumen como ir a Mar del Plata, 4 horas, digamos, que para otros serían un viaje ya de larga distancia, ¿no? Hay que construir, se debería trabajar construyendo, dando conocimiento de los distintos servicios que se tienen. Digamos, esto que comentaba Rosa Boy, con este indicador de proximidad, es tomando toda la red, ¿no? Es decir, no solamente la infraestructura, sino todos los servicios, que es el transporte público colectivo y en el resto del mundo, que viene a ser el Gran Buenos Aires, no hay subterráneos, pero sí hay colectivos y hay trenes. Y también los barrios con más necesidades, más vulnerables, a veces tienen que caminar más de 15 cuadras o más. Y tienen un servicio que no es como la 132 que pasa cada 3 minutos, ¿no? A lo mejor en algunos lugares hay 2 servicios diarios. 2 servicios diarios.
Así que bueno, pero ojalá empezar a reivindicarse el derecho Exacto, a viajar. esa demanda, ¿no? Como el derecho, A viajar bien, digamos. el derecho a la ciudad, ¿no? Es parte El como del derecho a la exacto, ciudad exacto. y del acceso. Federico Sí. mostró su trabajo, no sé, no quiero sacar conclusiones yo de tu trabajo, Federico, pero por ahí también, por ejemplo, dentro de lo que fue tu encuesta, lo que se veía es, bueno, independientemente de las cuestiones sanitarias, bueno, entonces me vuelvo al automóvil particular. Claro. Digamos, Sí. o sea, dejo de lado el transporte público y me vuelvo al transporte particular, pero no hago una demanda respecto del transporte público. Exacto, a mí me parece como muy sintomático que el último gran cambio, la última gran mejora en términos de infraestructura, tiempo de viaje, comodidad, confort, calidad de viaje, que fueron los trenes, digamos, que trajo Randazzo en su momento, fueron consecuencia del accidente de Once. Digo, no fue el empeoramiento de las circunstancias diarias de Claro. viaje, es una cosa que va por goteo. Un día alguien tarda 1 hora y cuarto al trabajo, otro día tarda 1 hora 20, otro día tarda 1 hora 23, y eso no se va viendo como un punto de quiebre, y tuvo que llegar los 52 muertos de Once para que se hiciera esa inversión. Yo creo que ahí los gobiernos son muy tímidos, no avanzan porque hay otras urgencias digamos, más urgentes, valga la redundancia, pero me parece que no se ve desde el lado del punto de vista de las autoridades los beneficios sociales de mediano y largo plazo que puede traer la inversión en transporte. Sí, eso me parece que es central y que hay que pensarlo, y me parece que pasa mucho con el caso del subte. Hoy se dice, o se argumenta desde el gobierno, con cierta razón, de que no hay acceso a crédito, de que en dólares sale muy caro, de que es mucha plata, etcétera, pero nunca se pone en cuestión cuál es el costo social de no hacer la obra. O sea, en evaluación de proyectos siempre se nos dice, bueno, este es el proyecto 1 versus el proyecto 2, pero siempre hay que comparar con el escenario base. El escenario base de no tener subtes donde hay demanda de subtes es muy grande, es un costo social muy grande. Entonces, yo creo que los beneficios sociales siempre son mayores a los costos sociales, y eso lo tienen que entender los gobernantes, que tienen que avanzar antes incluso que la ciudadanía se los pida. Absolutamente. O si seguimos hablando de economía urbana y economía, hablamos también de las externalidades, ¿no? Lo que significa, por ejemplo, el uso del auto individual y nuevamente poder, digamos, circular cada uno con su auto. Rosa, te quería preguntar respecto de esta cuestión, porque justamente nosotros hicimos el trabajo con la Defensoría y ellos sí hicieron una encuesta a las personas en términos de demanda, pero bueno, con la demanda con la cuestión del subte. Tampoco ahí se ve que la gente tuviera una demanda. No, bueno, creo que la pregunta era sobre cuánto utiliza el subte, entonces ahí no sé. Yo creo que hay un tema con el subte que creo desde ya que es una infraestructura fantástica. Además, a mí me parece esta cuestión de que realmente Buenos Aires fue una ciudad pionera con el tema del subterráneo, cuando solamente se hacía con pico, pala y trabajo humano, y realmente está como muy incorporado. Eso no lo digo desde un lugar romántico, lo digo desde un lugar de hábitos sociales, está muy incorporado a nuestra cultura de movilidad. Creo que el subte tiene la maldición de las obras no inaugurables, y que eso es como una mezquindad, ¿no?, de los gobernantes, en el sentido de que una obra de subte es una obra larga en líneas generales, quien la empieza no es quien la inaugura, entonces tiene, o sea, es como, hay como un cálculo político mezquino en esas inversiones, que son infraestructuras de muy largo plazo, que probablemente el que pone el gancho es el que va a recibir las críticas porque se endeudó para el crédito, para no sé qué, hace el ruido, y probablemente sea alguien de otro signo político el que corta la cinta del subte, pero creo que es una lógica que no nos rinde, ¿no? Es como un tiro en el pie, y creo que eso hace falta mucha docencia con la clase gobernante en un sentido, no sé si tiene, pero creo que realmente es fundamental, y creo que esa mezquindad es parte de esta cuestión de no poder armar también una cuestión interjurisdiccional, ¿no? Más allá de que, como bien decía Inés, no hay una demanda de la gente, pero también vimos construyendo el IBU que muchas veces quienes menos demandan
no son quienes menos necesitan, sino quienes tienen menos agencia, quienes tienen menos posibilidad de sentirse interlocutores válidos del Estado en sus demandas. Sí, absolutamente. ¿Te parece que le preguntemos a Marta si nos cuenta un poquito el proyecto original de subtes? Bueno, durante los primeros gobiernos, digamos, autónomos que tuvo la ciudad de Buenos Aires y en donde en realidad nació el proyecto de esta red que hoy debería tener por lo menos 3 líneas más, ¿no, Marta? Estás muda. Sí, mira, vos sabés que los escuchaba muy atentamente y la verdad que las participaciones han sido excelentes y da para varios conversatorios en serio porque hay mucho para discutir y quizás poder aportar desde nuestra mirada más técnica, si se quiere, de cómo podemos colaborar en mejorar un poco la realidad de los que viven y de los que vienen a nuestra ciudad cotidianamente. Mira, el plan de expansión de la red de subterráneos contemplaba la circunvalación, así como teníamos nada más que una línea que unía el norte y el sur de la ciudad, teníamos pensado 3 circunvalaciones más, la H, bueno, y estas que ahora están en discusión, la I, la J, y que además algunas están queriendo modificar la traza. Sí. Hicimos audiencia pública, y es lo que decía Rosa, ¿no? Nosotros pensamos en su momento que esto era un tema de Estado, digamos, no importaba quién gobernara, había una demanda que no estaba por ahí muy visible, pero sí existía esa necesidad de traslado dentro de la ciudad de un modo más rápido, más higiénico, menos contaminante, y que pudiera abarcar a mayor cantidad de población, y fue eso lo que nos indujo a realizar ese plan de expansión de la red de subte. Sabiendo que es una obra oculta, o sea, vos estás por ahí varios años debajo de tierra trabajando y nadie sabe qué estás haciendo, y nadie ve, y las cintas las cortás quizás vos o quizás otro funcionario del mismo o de otro color político, pero si uno lo piensa como política de Estado, la dimensión cambia, porque vos estás pensando en generaciones futuras, y un subte no, como bien decimos, los subtes nuestros fueron pioneros en la región, y quizás en muchos lugares del mundo, y son subtes que aún hoy siguen siendo utilizados masivamente en las posibilidades que esto pueda darse. Quiere decir que es una obra, la de subterráneos, que va a perdurar por muchas generaciones. Entonces uno tiene que pensar un poquito con la mirada un poco más alta que el raso suelo del corto plazo de los periodos electorales, que a veces son los que urgen cuando se toman determinadas medidas. Una de las cosas que nos criticaban, recuerdo en algunos de los debates que tuvimos para la expansión de la red, es que esto lo que hacía era traer más gente del conurbano a la ciudad. O sea, la discusión no era hagamos un entramado más amplio donde podamos combinar, como decía Federico y como decía también Inés, los distintos tipos de transporte para que el que está viniendo a trabajar a la ciudad o yendo a trabajar al conurbano, de la ciudad al conurbano, tenga la movilidad que necesita, sino ¿para qué vamos a hacerle el subte llegando a la General Paz a aquellos que vienen a nuestra ciudad? Esta mirada es la que hay que transformar y es la que hay que, me parece que dulcificar de alguna manera, porque digamos, todos vivimos en un entramado que no tiene fronteras, es una frontera lábil, todos andamos todo el día de un lado al otro, y creo que lo peor que podemos hacer es pensar que no necesitamos ni nos necesitan de un lado y del otro, sino que tenemos que poder transitar y movernos libremente. Creo que la pandemia trajo algunos cambios fundamentales, creo que el trabajo que nos presentó Federico ha sido muy clarificador en este aspecto, pero lo peor que nos puede pasar es que nos acostumbremos a que la ciudad sea un caos de tránsito, porque venimos todos con los autos de vuelta y una persona por auto,
con todo lo que ello implica en externalidad negativa, mayor contaminación, mayor tiempo de viaje, mayor tiempo, o sea, que uno pierde de una mejor vida, porque si tenemos que calcular que hay que salir 2 horas antes para llegar, porque el tránsito no nos lo permite, creo que estamos perdiendo en calidad de vida todos. Entonces me parece que esto son los desafíos que tenemos por delante como ciudadanos y como quienes podemos aportar al debate político también. Y la verdad es que es Gracias. clarísimo. Ahí aportan, hoy el CEP 21 sacó un informe donde dice que 656.531 personas trabajan en la ciudad, pero no viven acá. O sea, más de 500.000 de personas, es una cosa muy impresionante. La verdad es que se nos acaba el tiempo, me quedaron 1000 temas porque, bueno, ¿en qué quedaron las playas disuasorias? ¿Se acuerdan con el subte primero? Después supuestamente eran con el Metrobús, no existen más. ¿Qué va a pasar con el microcentro? Bueno, hay muchísimas cosas que la verdad es que dan para un nuevo conversatorio. Nos comprometemos a por lo menos tratar de volver a invitarlos y bueno, por supuesto nuestros prestigiosos oradores, si quieren volver a venir o volver a encontrarnos, pero bueno, no queremos robarles más tiempo hoy, así que les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros. Si quieren, tienen 1 minuto de cierre, como para, si quieren cerrar alguna idea, y bueno, y los dejamos libres por hoy. Yo solo agradecerles, bueno, a vos Laura, a Marta, a Inés, Rosa, a todos ahí en el instituto. Y no, únicamente el interés, digamos, de donde yo vengo tiene que ver con el periodismo originalmente, antes de estudiar lo que era economía urbana, y un poco los esfuerzos que tratamos de hacer es acercar estos temas a un público más amplio, que me parece que es un objetivo para que no todos sean gacetillas de gobierno de la ciudad. Así que ese es un poco el aporte, y gracias por el tiempo, obviamente, y a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Inés. Yo simplemente agradecer y un gusto haber compartido el trabajo con Federico, así que bueno, por ahí te estamos llamando, jorobando, Federico. Así que bueno, con Rosa también, muy interesante lo del indicador, porque uno también andamos por esos lados, así que bueno, fue una mesa de integración de conocimientos para mí, así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Inés, como siempre, un placer escucharte. Y bueno, Rosa, gracias, porque a pesar de cómo te sentís mal, Sí, claro. Estuviste ahí, hiciste una presentación espectacular. Si querés tu minuto de cierre. No, solamente agradecerles a Inés, a Federico, que nada, puertas abiertas para seguir charlando sobre estos temas. Y sí, me parece fundamental esto de, bueno, difundir los trabajos a través de notas periodísticas, sensibilizar, porque muchas de las trabas a que esto suceda están en la política, pero muchas también están en lo cultural, ¿no? Así que, bueno, nada, agradecer. Gracias, Rosa, muchas gracias. Bueno, Marta, te dejo el micrófono. Gracias por el espacio. Esperemos que la próxima vez la cuarta ola, la viruela del mono y todo lo que pasa nos permita hacerlo presencial y recibirlos en el instituto. Bueno, y yo me despido y les agradezco la atención. Marta. Bueno, muy breve también, yo les agradezco a los expositores, agradezco a los participantes que estuvieron muy atentos y que hicieron preguntas muy interesantes también. Y como saben, es un espacio de debate, un espacio de intercambio de ideas y nada, y todo aporta para una mejor vida en nuestra ciudad y en nuestro ámbito más grande que es la del conurbano. Gracias a todos y nos estamos viendo en el próximo conversatorio. Hasta prontito. Chao, hasta luego, gracias. Buenas noches. Chao, hasta luego.